Boa tarde a todas e a todos. Hoxe comezamos co segundo bloque. O primeiro bloque, como lembraredes, estaba dedicado á memoria democrática e este, aínda que tamén moi interseccionado coa memoria democrática, está máis dedicado ao mundo laboral desde unha perspectiva feminista, ao mundo laboral das mulleres. Bueno, se temos o placer de contar con Merinás e mañán pecharemos as jornadas con Lidia Senra e Carmen Castro. Bueno, Merinás, eu creo que polo menos a xente que traballou ou estudou no feminismo é un referente fundamental. Foi pioneira na historia das mulleres, no feminismo en España, incluso diríamos a nivel mundial, nunha época, nos 70, no que aínda estaba empezando os estudos feministas. Ela licenciouse no 67 na Universidade Nacional de Irlanda, realizou despois un posgrado en Turín no 68 e inmediatamente despois instalouse en Barcelona. Ali doctorouse en 1977 coa tese La mujer en las organizaciones políticas de izquierdas en España, 1931-1939. Pero xa antes incluso desta tese fundou, ou organizou unha materia, unha asignatura sobre a historia das mulleres. E pensemos que era nos anos 70, cando eso non existía en absoluto no país, e igual incluso ni sequera a nivel de moitísimas universidades no mundo. En 1982, ademais, fundou e dirixiu o Centro de Investigación Histórica de la Mujer da Universidade de Barcelona, que foi o primeiro espazo universitario en España dedicado á historia das mulleres. Merinás é unha gran referente a que temos que agradecer moitísimo o seu traballo, toda esa xenealoxía que tan querida para as mulleres feministas, todo ese legado que nos deixou para futuras xeracións de investigadoras e de artistas de todas as disciplinas. E é unha gran referencia nos estudos sobre activismo das mulleres antifascistas durante a Segunda República e durante a Guerra Civil. Na temperada data de 1975, antes de que morrera o ditador, publica Mujeres Libres, España 1936-1939, un libro que foi inmediatamente traducido ao francés e ao alemán. En este sentido tamén, referente á Guerra Civil e a Segunda República, publicou o libro tamén Mujer e Movimiento Obrero en España. O tamén é de salientar o libro Rojas, Las mujeres republicanas en la Guerra Civil, que foi publicado por primeira vez en 1999 e reeditado en varias ocasións. Tamén escribiu sobre o período franquista e sobre a transición. E aí, por exemplo, destacaríamos o seu libro Represión, Resistencias, Memoria, las mujeres bajo la dictadura franquista, publicado en 2013, o tamén el libro Feminismos de la transición, políticas identitarias, cultura política y disidencia cultural como resignificación de los valores de género, tamén publicado en esa década, en 2012. Estou falando, é moi difícil facer un resumo da actividade de Merinás porque estou referenciando só algúns libros exclusivamente, xa sin falar de infinidade de artigos académicos, de traballos en multitud de revistas, etcétera. Pero sí que quería destacar, por exemplo, tamén ten unha liña de traballo moi interesante, moi extensa sobre diversidade cultural, migración e loitas colectivas pola conquista dos derechos e liberdades. E aí quería salientar un libro que se titula Mujeres en el mundo, historia, retos e movimientos, de 2004. E tamén, aínda que a cuestión do traballo feminino é transversal a toda a súa obra, é temática central en un par de libros que se chaman Mujer, Familia e Trabajo en España, 1875-1936, é dicir, abarca hasta o principio da Guerra Civil. E logo outro libro xa de un período máis amplo que é Trabajadoras, un siglo de trabajo femenino en Cataluña, 1900-2000, abarca todo o século XX. E, quería tamén lembrar algúns dos recoñecimentos que recibiu o premio Emilia Pardo Bazán polo seu traballo Presencia e Protagonismo, aspectos de la historia de las mujeres,
Eso foi en 1984. En 1995, a Generalitat de Cataluña concedeulle a Creu de Sant Jordi. En 2008 recibiu a medalla ao traballo President Maciá. En 2010 foi investida doutora honoris causa pola Universidade de Granada e en 2018 pola Universidade Rovira e Virgili, e foi galardonada co Premio Territorios de la Memoria en 2020 polo seu labor de recuperación da memoria histórica das mulleres. O ano pasado tamén recibiu o Premio de Honor da Historia outorgado por la revista Sapiens. Bueno, moitas grazas, Mary, por estar connosco. Muchas gracias, Mar. Muchas gracias por esta presentación y sobre todo por esta ocasión de haber podido ver esta mañana la magnífica exposición que seguramente todo el mundo aquí ha visto y que vale la pena volver a contemplar. Quisiera agradecer al Centro Galego de Artes Contemporáneas también esta oportunidad de volver a mis tierras celtas. Soy irlandesa, como saben, ¿no? Y se me ha pedido hablar en torno a los trabajos de las mujeres durante el franquismo. Y me voy a centrar en dos aspectos en torno a este tema del trabajo oculto de las mujeres. Obviamente la realidad, pero también los mitos y representaciones culturales que acompañaron este mundo del franquismo. Como sabemos muy bien, la dictadura franquista cerró brutalmente el camino de las mujeres hacia la libertad y hacia la ciudadanía y los derechos de la Segunda República. El nuevo Estado implementó desde el principio décadas de represión, derogación de derechos y falta de libertad. Y además yo mantengo que en este nuevo Estado realmente la redefinición del rol de las mujeres fue una pieza clave en la maquinaria represiva del nuevo Estado, un nuevo Estado heteropatriarcal, nacional, católico. Es decir, que mediante leyes, normativas, modelos educativos, discursos y sobre todo, a mi modo de ver, un potente sistema de representaciones de género, el franquismo lo que hizo era establecer leyes, pero a la vez todo un conjunto de discursos, de relatos respecto al género, respecto a la feminidad y la masculinidad, que convirtió a las mujeres en seres subalternas, ellas, que estaban sujetos a las leyes, obviamente, pero también a convenciones sociales que significó su dependencia, un nuevo modelo, un modelo que significaba que las mujeres ya no tenían un lugar en la esfera pública, por lo tanto, en el mundo laboral. El franquismo, como sabemos muy bien, lo que hizo era a la vez establecer, como he dicho, un orden patriarcal a nivel del orden legislativo, pero a la vez un imaginario colectivo que tuvo una enorme fuerza, un enorme impacto en la sociedad. Las representaciones franquistas crearon convenciones religiosas, políticas y sociales de género que yo mantengo a su vez que eran de una gran violencia simbólica. Me interesa el mundo de las representaciones y la capacidad franquista de generar un nuevo relato misógino, sexista, y su gran impacto. Hace tiempo que Chartier, el historiador, destacó que las
representaciones culturales son absolutamente decisivas en las dinámicas políticas porque son formas de ejercer el poder. Él mantiene que las representaciones son productoras de lo social y, por tanto, a mí me parece sumamente relevante interrogarnos en torno a la significación que tienen en la construcción de la realidad de las mujeres y de la realidad laboral de las mujeres. Por otra parte, también Stuart Hall escribió que un sistema de representaciones da significado a la cultura de una sociedad, ya que transmite valores que son colectivos, transmite creencias compartidas que construyen todo un imaginario colectivo con valores respecto a otros colectivos y aquí con valores respecto a las mujeres. No me avanza. Tengo un problema. Aquí. No avanza. ¿Ahora sí? ¿Vale? Muy bien. Por tanto, pienso que este sistema de representaciones facilita, obviamente, el desarrollo de un discurso que legitima el propio franquismo. Pero sobre todo lo que me interesa es su capacidad de generar un relato de la subalternidad de las españolas, de las mujeres. Transformó el modelo igualitario republicano mediante precisamente textos, discursos, sistemas educativos, códigos, imágenes que influyeron enormemente sobre ellas. Y además esta narrativa franquista codificó las normas de género, es decir, lo que se esperaba de un hombre, de un varón y de una mujer. Creó mitos que eran muy difíciles de deconstruir y de cambiar o de reemplazar debido a la represión y la censura y el silencio. De entrada, el relato de la conquista franquista acusó a la Segunda República de corromper las mujeres y de contaminar su feminidad. Al afirmar que la Segunda República había sido un nido de decadencia, atribuyó esta supuesta degeneración moral del régimen republicano democrático al cambio de valores tradicionales, a la descristianización de la sociedad, pero sobre todo a la nueva igualdad de las mujeres y el consiguiente deterioro de la familia. En esta nueva narrativa, el feminismo y la ciudadanía republicana caracterizaban la creciente corrupción de las mujeres y la negación de su deber natural de madre. El descenso de la natalidad, el matrimonio civil, las reformas laborales que mejoraron la situación de las trabajadoras o el sufragio femenino eran todos ellos indicios, según el franquismo, de la decadencia moral de la República. Frente a ello, el franquismo propuso la purificación moral, es el término que emplean, y la recatolización de la sociedad a través de las mujeres. Por lo tanto, las mujeres, el sistema de género, el orden de género que establece el franquismo es absolutamente central al propio régimen. ¿Cómo lo hizo? Desplegó un arcaico
discurso de domesticidad, como veremos, que apelaba a una mujer doméstica, una mujer que ejercía una especie de sacerdocio, término de ellos, en el santuario del hogar, en nombre de su sagrado deber como madre y esposa. Frente a la roja subversiva, el nuevo arquetipo se basaba en la domesticidad, el sometimiento y el pudor. Ella, la mujer, frente al hombre productor, definido, redefinido, ya no como trabajador, el franquismo cambió la terminología para referirse a los hombres como productores y cabeza de familia, emulando a Franco. El ideario franquista de la mujer se fijaba en términos como la perfecta casada, bien conocida, o la reina del hogar, o el ángel del hogar. Ella era representada como madre prolífica, sumisa y piadosa. Y de hecho el franquismo fue muy lejos para establecer este nuevo relato, la nueva narrativa sobre las mujeres. Se fue atrás hasta el siglo XVI, a la publicación durante la Contrarreforma del libro La perfecta casada de Fray Luis de León, que se convirtió durante el franquismo en obra de referencia de las devotas franquistas para marcar lo que entendían ellas como las pautas del matrimonio y las virtudes de castidad, recato, domesticidad y sumisión femenina. Las leyes franquistas discriminaron abiertamente a las mujeres y fueron reforzadas con los discursos normativos, como he dicho antes, que ejercían como sitio de violencia simbólica, de control social, informal de las mujeres. Lo que hacían era naturalizar a las mujeres, naturalizar la identidad femenina, naturalizarlos para considerar que las mujeres solamente obedecían a una naturaleza determinada, como también obviamente a un mandato religioso del nacionalcatolicismo. Y en ello también este relato, este discurso normativo, al reafirmar la figura del hombre productor, a las mujeres, al encarnar lo natural, se les definía únicamente desde la reproducción, desde la maternidad. Y en este sentido, conocemos muy bien la función de la sección femenina, pero también existían muchas otras maneras de transmitir este relato, esta representación, que reforzaba la subalternidad, la subordinación de las mujeres, que lo recalcaba día a día a nivel cotidiano. Artefactos culturales, como este juego de la oca, que obviamente lo que va a hacer es dirigir a las mujeres finalmente a su destino biológico y religioso de la maternidad. O otro. Y lo que yo también recomiendo enormemente es bajar abajo para ver la exposición de nuevo, porque hay un panel magnífico que también señala estas maneras ocultas, cotidianas, que parece que no digan nada, pero que están estableciendo códigos, registros, valores, estas creencias colectivas
en uno de los paneles de Mar en esta magnífica exposición decía cosas como a muller e a sartén, na cocina están ben. O a muller solo manda na cocina. Muller boa e honrada e aquí cuida da casa. Perdonad mi acento galego. Es decir, que hay numerosísimas maneras de transferir estas representaciones culturales de domesticidad obligada para las mujeres y de cautiverio en la casa. Revistas de la propia sección femenina. No sé si hay alguien aquí aún que tuvo que hacer la canastilla, como para superar, ¿verdad?, el bachillerato, la educación, etc. Y este conjunto de imágenes que ahora nos hace sonreír, de socialización de las mujeres en esas pautas de conducta domésticas. Estos son de los años 50, del propio franquismo, ten lista la cena, evidentemente tenía que lucir hermosa, ser dulce e interesante, ¿cómo no? A la vez escucharle, porque aunque tenga cosas importantes que decirle, sus temas son más importantes. No quejarse, es decir, no tener voz, ni palabra, ni voz. Evidentemente parte del reto de la memoria histórica de las mujeres es darles voz, imagen, voz, palabras. Un discurso, un relato que anula la individualidad de las mujeres, que evoca un compendio de funciones dedicados a la familia o al esposo, pero que se sostiene a veces con un cierto reconocimiento de esta tarea como la sublimación de las mujeres en un poder vacío de representar realmente un elemento que se dedica exclusivamente a los demás sin reconocimiento. El modelo de maternalismo forzoso hacía a la vez casi considerar a las mujeres como una especie diferente, madres, cuya descendencia a su vez era fundamental, sobre todo en la inmediata posguerra, porque se utilizaba para evitar la baja de natalidad y la supuesta decadencia del Estado español. De hecho, se entendía que este cuerpo reproductor era clave para evitar la degeneración nacional. El demógrafo Severino Aznar, muy inspirado por Mussolini, llegó incluso a decir que uno de los objetivos principales del nuevo Estado era la defensa de España de la lepra del neomalthusianismo. La familia también fue clave en este marco del franquismo. Se tenía que renovar, por tanto se tenía que anular toda la legislación republicana para establecer leyes que trataron a las mujeres casadas como seres subalternos, tuteladas por parte de los hombres de la familia, el padre y sobre todo al marido. Y además reforzó la figura autoritaria patriarcal del hombre, sujeto de grandes privilegios, sin cuestionamiento. En este sentido, hay que referirse a la introducción del subsidio familiar en 1938, plena guerra civil aún, y del plus de cargas familiares en el 45. ¿Por qué? Porque afectaron directamente a la exclusión de las mujeres del mercado laboral. Establecieron un modelo patriarcal de trabajador, el productor que he mencionado antes,
merecedor de un sueldo suficiente para mantener la familia. Se trataba de darle a él, jefe de familia, un suplemento pagado directamente a él. Los trabajadores casados tenían derecho a recibir el subsidio, que aumentaba además proporcionalmente en función del número de hijos, desde 40 pesetas mensuales por 2 a 1.080 por 12. Aquí lo tenemos. Premios, además, habituales a las familias numerosas. Además, el plus de cargas familiares beneficiaba al padre trabajador, mientras el empleo remunerado de las mujeres casadas, estaba penalizado, ya que en este caso la familia no recibía este plus económico. Por lo tanto, son medidas ocultas, no tan evidentes, de coacción indirecta que consolidaban la figura del jefe de familia productor, el patriarca, que se identificaba también con la figura autoritaria de Franco. En términos franquistas, si empezamos con el trabajo de cuidado, como lo llamamos hoy en día, el trabajo doméstico, el trabajo en casa, era calificado por parte del franquismo como sus labores, tal como figuraba en los censos. No se le reconocía el valor de trabajo. Es decir, se invisibilizaba los trabajos de cuidado. Una cita de aquella época decía que la vida de las mujeres en aquella época era muy dura, pobres mujeres. Yo no sé cómo lo hacían. Primero, bastantes hijos. Segundo, tenían que ir a lavar la ropa agachadas ahí en el suelo, frotando la ropa. Es decir, exaltación de la perfecta casada, pero sin reconocimiento del durísimo trabajo que representaba. Fregar de rodillas, lavar a mano, barrer, quitar el polvo, limpiar. Requería muchísimas horas de dedicación. Y hasta finales de 1960, la tecnología doméstica con los electrodomésticos modernos no se generalizó. Y los trabajos de casa se hacían con un enorme esfuerzo físico intensivo. Conocemos la cocina económica, se utilizaba en la mayoría de casas y como aquí dice en un testimonio, voy a dejar algunos testimonios orales, en la cocina económica habíamos quemado de todo. Corteza de los blanqueros, serín, madera, carbón de coque, carbón que bajaban de las minas. Había un carbón muy tóxico que una vez nos dio un buen susto. Tenía la cocina encendida y estaba dando las sopas a mi hija, que era muy pequeña. Todo de una veo que la niña se queda con la cabeza agachada, tumbada. Y la saqué porque estaba muy espantada y también me quedé yo aturdida. Cuando empezaron a dar gas por toda Igualada, pueblo textil de Cataluña, sacamos la cocina económica y pusimos una Corberó de gas. Y qué gloria el gas. Pero la gran invención del siglo XX, la lavadora automática, era un sueño fuera del alcance de la mayoría de las mujeres, como sabemos. Como se ve en esta imagen, la cola se hacía habitualmente en lavaderos públicos. Se tenía, por tanto, que cargar la ropa, llevar la ropa, el jabón, volverla, ya lo sabemos. Un trabajo durísimo. Otro testimonio. Cuando me casé yo, no habían lavaderas. Los años que tardaron y toda la crecencia de mis hijos, que llevaban la bata del colegio de color blanco,
de aquel algodón tan grueso que necesitabas pulmones para lavarlo. Los pañales, todos eran de ropa, de toalla gruesa, que para lavarla el trabajo era tuyo. Primero tenías que poner la ropa 3 horas en jabón. Con lejía, el agua hervida, bien caliente, con una lejía especial para que suavizara la ropa, que se ensuciaba mucho. Toda la ropa gruesa hacía mucho bulto y necesitabas grandes cubos para poner la ropa en jabón. Al cabo de 3 horas de lavar la pala con agua y jabón, había que ponerle en lejía. Entonces te pasabas las tardes planchando, porque los hombres llevaban los cuellos bien almidonados, y eso se planchaba en casa, y la ropa de los niños del colegio. Y los hombres se cambiaban la camisa diariamente. Estábamos muy lejos del relato franquista que habíamos visto antes. Hay que recordar algunos datos que en el conjunto de España en 1961 solo un 4% de los hogares disponían de frigoríficos y un 19% de lavadoras. Por tanto, este mito es otro mito del franquismo. Más tarde, a lo largo, sobre todo a partir de los años 70, se incrementó. Y el equipamiento de los hogares llegó, por ejemplo, la nevera alcanzó el 69% de las casas, no todas, más de un 30% fuera, y el 45% de los hogares tenían lavadoras. Es decir, por lo tanto, la continuidad y un trabajo oculto de enorme dedicación. Las sirvientas tampoco tenían reconocimiento. La ley franquista del 44 alegó que realmente las criadas eran una parte de la familia. Por lo tanto, no estaban sujetos a derechos propios. En ese sentido, como dice esta cita, esto fue la prolongación de la familia y esto fue la razón para que no se considerara necesario que estuvieran sujetos a seguro social, como los demás trabajadoras. Pero ellas tenían que vivir en casa de los amos, adaptarse a las circunstancias de la familia, aceptar los ritmos, los horarios dilatados de trabajo, sin espacio propio dependiendo de la voluntad de la familia. También lo tenían que hacer las niñeras, las criadas y las nodrizas. Por ejemplo, el relato, el testimonio de una niñera en Terrassa, decía que ella actuaba como madre sustitutoria. Yo tenía mi cama, decía, en medio de la habitación y tenía una cuna a cada lado de mi cama. Yo era la que se levantaba si lloraban o querían cualquier cosa. Los niños decían que ellos tenían 3 madres, yo, su mamá y la del cielo, la abuela maternal. En fin, hasta los años 70, con los feminismos de la transición, es cuando se resignificó el valor del trabajo, de las tareas naturales de las mujeres en casa, para redefinirlas como trabajo y avanzar más luego como trabajo de cura, de cuidado. En el caso del trabajo remunerado, es bien conocido que ya en plena guerra civil, en 1938, se aprobó el fuero del trabajo. El fuero del trabajo regulaba los derechos y deberes profesionales de todo el mundo y a las mujeres. Se prohibía a las mujeres ejercer determinadas profesiones, todas aquellas que se consideraban de responsabilidad masculina.
Las nuevas leyes laborales, evidentemente, eliminaron el trato igualitario, el principio de la igualdad de la República, reforzaron la dependencia femenina, además regularon que el marido podía percibir el sueldo que ganaba su esposa. Esto se instituyó en 1944 y duró casi 40 años. Es decir, hasta mayo de 1975, cualquier mujer casada tendría que pasar, si lo pidiera, el sueldo a su marido. Y además, también se necesitaba la autorización marital para tener un contrato laboral. Son normas que expulsaban a las mujeres del mercado laboral de manera directa o de manera indirecta. La norma de la expulsión de las mujeres del trabajo remunerado se aplicaba estrictamente en las empresas estatales o paraestatales y con menos rigidez en otros sectores. Pero en todo caso, el objetivo general era excluir a las mujeres casadas del mercado laboral y asentar el monopolio masculino del trabajo asalariado. La razón que se daba, muchos argumentos, entre ellos, que el trabajo, el ejercicio del trabajo remunerado, no el trabajo en casa, ni el trabajo de domicilio, pero el trabajo remunerado, fuera de casa, significaba que las mujeres desatendían sus obligaciones en el hogar. Hay muchas citas que se podrían aportar, que muestren este relato, este discurso franquista y hasta violencia simbólica oculta, ¿no? En este caso se dice, y voy a citarlo, ya que es irremediable el trabajo en el varón, es decir, es inherente en el varón el ejercicio del trabajo, conviene conservar en su compañera el aislamiento de todo desgaste posible que pueda perturbar la perpetuación de propiedades raciales puras. Es el discurso racista, sobre todo el primer franquismo, cuando se expresaba en todo momento. Vive además, decía, la hembra tan encadenada a su función maternal que no es posible aislar el perjuicio sobrevenido a la madre del daño seguro a la descendencia cuando ésta trabaja fuera de casa. Varios motivos, por lo tanto. Uno, perturbar la perpetuación de las propiedades raciales puras, es decir, el natalismo franquista. Luego, el daño a la descendencia si las mujeres trabajan fuera de casa. Y el tercero es, por otra parte, la independencia obtenida por el salario, motivo de soltería o de sucesión ilegítima, y puede resentir a la larga la ya comprometida natalidad mundial. Soltería, la independencia económica de las mujeres, que no se casen, que es un mandato biológico y cristiano, como decía Pilar Primo de Rivera. Además, este argumento, este discurso, este relato, no solo fue de los cuadros franquistas o de las mujeres de la sección femenina. Yo creo que hay que recordar de manera muy precisa el rol que desempeñaron muchísimos médicos, muchísimos científicos, sociólogos, demógrafos,
que desde unos argumentos supuestamente científicos reforzaban la idea de la necesaria domesticidad de las mujeres. Los médicos aportaron argumentos incluso catastrofistas que pronosticaron un largo decálogo de desgracias en la salud de las mujeres, en la salud de la infancia, con o debido a la presencia de las mujeres en el mercado del trabajo. Advertían que afectaba el sistema nervioso de las obreras, que acababan neuróticas y que por lo tanto perjudicaba el embarazo y producía enfermedades irremediables. Esto es una violencia simbólica, es decir, una amenaza hacia aquellas mujeres que trabajan respecto a su maternidad, respecto a sus hijos. Otra manera también de reforzar esta coacción franquista fue la ley de reglamentación de octubre del 42, que implantó la obligatoriedad del abandono del trabajo por parte de las mujeres trabajadoras cuando contraían matrimonio, es decir, al casarse. Entonces, la empresa tenía que regular una excedencia forzosa o de indemnizar a la mujer trabajadora que se iba a casar con la llamada dote del despido. Aquí lo que traigo es ya la crítica respecto a la dote, a esta dote, por parte del feminismo más tarde de los años 70, porque aún regía. Es decir, la coacción a las mujeres que se casaban para dejar el trabajo era constante. Pero, si bien el régimen exaltaba las mujeres como amas de casas, ángeles del hogar, en absoluto se les eximía del trabajo retribuido, porque para muchas de ellas no había otra opción que trabajar y ganar dinero para subsistir en la posguerra y durante largas décadas. Las trabajadoras de la posguerra trabajaban. Una cosa es el mito, el discurso, el relato franquista, y otra cosa es la realidad de las mujeres que nunca dejaron de trabajar. Un testimonio nos cuenta cómo la madre de la persona, de la mujer que nos da este testimonio, refleja la opción de trabajo a domicilio oculto por parte de su propia madre. Decía, mi madre hacía calcetines en la fábrica y después, casada, hacía calcetines. De soltera en la fábrica y de casada en casa. En este sentido, muchas ingresaron en este mundo aún de peor desprotección laboral, con una intensa autoexplotación, con unas enormes exigencias en el trabajo a domicilio. Ellas además se encontraban muy aisladas, a diferencia de las trabajadoras de fábricas. No tenían esta valoración positiva que acompañaban a muchas de las trabajadoras de fábricas. Para muchas de ellas, su trabajo no solo era oculto, era invisible y no reconocido. Como una de estas mujeres que trabajaban a destajo, a domicilio, decía, el trabajo en casa es de hacer apaños. Y yo me acuerdo de entrevistas que había hecho también hace tiempo, cuando estas mujeres hablaban de la ayuda a la casa, a la economía familiar, para
tirar adelante, para sacar adelante. No se atribuían a ellas mismos ni siquiera el valor de un trabajo. Era solo concebida por parte de ellas como una ayuda. En la posguerra, en todo caso, esta otra realidad alternativa, más allá del fake, falso relato franquista o el mito franquismo, es otra realidad. En los años 60, el desarrollismo económico inauguró un cierto cambio respecto al trabajo asalariado de las mujeres, precisamente porque la necesitaba. La economía franquista desarrollista necesitaba la creciente demanda de mano de obra barata de las mujeres. La población laboral femenina pasó de un 8,3% en el año 40 a un 19 y pico en 1970. La famosa ley, que se ha esgrimido muchas veces como un avance franquista, de julio de 1961, obedeció precisamente a este propósito del desarrollismo económico y también a la necesidad internacional que tenía el régimen franquista para ponerse al día respecto a las relaciones internacionales. Son los dos motivos de esta ley. Es cierto que la ley reconoció a las mujeres ciertos derechos, les permitió ingresar a la administración pública. En teoría hablaba de una mejora salarial de las mujeres. Y también mencionó un giro para eliminar esta excedencia forzosa por razón del matrimonio. Sin embargo, si miramos la realidad, la mayoría de los convenios colectivos posteriores mantuvieron la expulsión obligatoria de las trabajadoras al casarse, a cambio de la indemnización de la dote. De hecho, las empresas, los empresarios, utilizaban la mano de obra femenina como una reserva disponible. Y la realidad también era una realidad donde las mujeres trabajaban en muchísimos sectores, muchísimos ámbitos, si bien el régimen negaba su presencia. Sin embargo, la memoria, los textos, los testimonios, las fuentes visuales, las entrevistas nos acercan a este universo de trabajos de las mujeres. Yo me voy a referirme sobre todo al caso de Cataluña, porque al preparar el libro Las trabajadoras en Cataluña, me permitió acercarme a muchos trabajadores, tener sus testimonios, aparte de las fuentes diferentes para escribir el libro. El comercio. Me refiero sobre todo a Cataluña, pero seguramente podríamos encontrar casos semejantes para Galicia, entre otros. Numerosísimas mujeres trabajaban en comercios, tiendas, mercados. Eran tenderas en pequeños comercios, llevaban los negocios familiares, se dedicaban a la venta ambulante, contribuyen sin duda al trabajo, pero era un trabajo invisibilizado porque no quedaba registro en los censos. Por ejemplo, una panadera nunca era una panadera, figuraba sus labores, por lo tanto es muy difícil dar datos específicos. Pero en el caso de un pueblo obrero, Montcada i Reixac, cerca de Barcelona, que tenía unos 11.000 habitantes en 1950, las mujeres eran fundamentales en el tejido comercial.
Trabajaban en una gran variedad de comercio, carnicerías, tocinerías, tiendas de víveres, hornos, bodegas, heladerías, mercerías, tiendas de ropa, perfumerías o pastelerías. Muchas se dedicaban a la venta ambulante, como Joaquina Pie de Rebustes. Aquí tenemos un documento de ella como empresaria y vendedora. Ella, en 1944, se quedó como una viuda roja por el asesinato de su marido. Era madre de una hija de 11 años y represaliada por el régimen franquista. Tenía 33 años cuando empezó a trabajar en una pequeña parada de fruta y verdura en un mercado al aire libre en Barcelona. Luego su empuje le permitió comprarse una pequeña parada en el mercado de la Estrella, en la calle Pi i Margall, en el 1957. A las 4 de la madrugada, ella iba al gran mercado del Born para comprar la mercancía. Además, en aquella época prácticamente no habían mujeres que acudían, ya que era un trabajo de hombres. Como cuenta su nieta, ella hacía las cuentas siempre de memoria, pero también tenía la precaución luego en casa de anotar los precios, pero lo sabía perfectamente. Su nieta recuerda cómo había visto a menudo a su abuela cargar sacos de 50 kilos de judías o patatas y verterlas a la parada. Le acompañaba también de madrugada al Born de vez en cuando y veía cómo hacía los pedidos, regateaba y además había visto claramente la amistad y el respeto que tenía de los vendedores y repartidores. Como muchas otras mujeres, trabajaba en los mercados. Otro trabajo oculto por parte del régimen franquista. Otro ejemplo, Café Caracas. Es un ejemplo de mujeres emprendedoras que surgió durante el franquismo. A mi derecha está, aquí, Dolors Simón Mir, conocida como Doña Lola. Nació en 1920 y comenzó a trabajar como modista, ya que había dejado la escuela a los 12 años. Se casó en el 47, pero no dejó el trabajo, continuó cosiendo. Ella se inspiraba en el cine, en Hollywood, tal como hemos visto abajo también en la exposición, para hacer los vestidos y las blusas. Y estableció una clientela de señoras y para 1950 ya tenía un taller de modistería donde trabajaban 4 personas. Pero entonces decidió abrir, cambiar, avanzar. Y por la mañana se iba al taller de costura, pero luego por la tarde abrió su primer negocio de café, Cafés Caracas, que abrió el primero en 1954. Era muy espabilada, yo la conocí. Diseñó un nuevo modelo de café, creando un ambiente atractivo para las mujeres, donde las mujeres podían ir. Porque, como dijo su hija, no estaba bien vista que una señora entrara a un bar, no estaba nada bien. Y quien va a comprar son las señoras, porque doña Lola era muy espabilada, donde ponía el café primero y luego 4 más, al lado
de los mercados donde iban las mujeres a comprar, pero no podían entrar en los bares. Y continúa, no estaba bien. Quien va a comprar son las señoras. Pero si quieres que entren y quieres hacer un café, tienes que montar un local que se sienten ellas a gusto, que se sienten un poco como en casa. ¿Y qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir la clientela día al día, porque se iba a comprar cada día al mercado. Clientela que se conocía, que venía, que la llamabas por su nombre. Señora María, buen día. Lo de siempre. Lo que queríamos era hacer entrar a las mujeres, normalizarle la vida, porque no estaba bien visto que las mujeres fueran a desayunar fuera. Esto fue el primer Café Caracas, que luego, como he dicho, continuó. Pero más innovador aún, en la cafetería ponía a la vez puestos de venta y de degustación del café. Además, adoptaba pequeñas estrategias para atraer la clientela y que estuvieran satisfechas. Como decía, era época de posguerra. Mi madre procuraba cortarlo bien finito para que el jamón saliera por los bordes, para que diera pues la idea de una gran cantidad. En épocas de hambre esto se agradece. Después, hacía trucos para que la gente se quedaron en el local más rato. Les ponía la leche bien hirviendo y así pues tenían que enfriar, se tenía que enfriar y parecía que hubiera más gente en el local. Y entonces la gente llama a la gente. Es decir, pequeñas iniciativas de comercio donde estaban las mujeres. Doña Lola y muchísimas más que seguramente cada uno conoce. Y además le fue posible desde la genealogía familiar, desde la sororidad, desde las mujeres de la familia, porque era la abuela que criaba a los hijos de doña Lola, mientras ella estaba trabajando, que es otra forma de trabajo que también hay que mencionar, dar voz y palabra a ellas. Y las Eleonor de la posguerra. No sé si conocen el poema de Miguel Martí Pol, que escribió en 1972. Las Eleonor de la guerra. Lo he traducido yo. Pierde, por lo tanto. Eleonor tenía 14 años y 3 horas cuando se puso a trabajar. Estas cosas quedan grabadas en la sangre para siempre. Llevaba trenzas todavía y decía, sí señor, y buenas tardes. La gente le quería, Eleonor tan tierna, y ella cantaba mientras hacía correr la escoba. Sin embargo, los años dentro de la fábrica se diluyen en la opaca grisura de las ventanas, y al poco Eleonor no sabría decir de dónde le venían las ganas de llorar, ni esa irreprimible sensación de soledad. Las mujeres decían que lo que le ocurría era que se hacía mayor y que estos males se curaban casándose y teniendo criaturas. Eleonor, de acuerdo con la muy sabia predicción de las mujeres, creció, se casó y tuvo hijos. El mayor, que era una chica, hacía apenas 3 horas que había cumplido los 14 años cuando se puso a trabajar. Todavía llevaba trenzas y decía, sí señor, y buenas tardes. Las Eleonor de la guerra, las niñas de la guerra, tuvieron que trabajar. La penuria, las necesidades de subsistencia, significó que empezaron a trabajar a los 12, 13, 14 años. Y muchos vieron brutalmente rotas sus ilusiones y sueños infantiles. Un testimonio. Y ya no volví nunca más a la escuela. En mi casa me dijeron que no podía ir más a la escuela, que tenía que trabajar más.
La angustia que tuve fue la más grande de toda mi vida, porque yo quería estudiar, porque estaba tan segura de que lo haría, tenía tantas ganas. Entonces me puse a trabajar en Cal Romagosa. Hacíamos el azulejo que se usaba para la ropa, hacíamos la magnesia. Trabajaba muchas horas. Sabíamos cuándo entrábamos, pero nunca sabíamos cuándo salíamos. Las otras niñas y yo, después de terminar el trabajo, limpiábamos la casa. También iba a coser y me hacía yo misma la ropa. A los 10 años yo sabía coser y a los 12 me hacía la ropa. En aquella época las niñas teníamos que hacer de todo. Daba el dinero a mi madre. A veces guardaba algunas monedas, algunas propinas para mí, muy poca cosa. Pero de vez en cuando mi madre me decía eso, que nos hace falta. Y lo cogía directamente. La vida era muy dura. Las fábricas textiles requerían la mano de obra barata de las niñas. Muchas de ellas entraron de manera irregular. Hay testimonios que nos señalan que cuando venía a una inspección, las pocas veces que venía, se tenían que esconder durante el tiempo que estaba él. También otro relato. Terminé la escuela a los 12 años. Entonces buscábamos una fábrica, Canjil de latas, de fabricar latas, para leche condensada para las conservas. Era una fábrica muy peligrosa. Recuerdo haber empezado a trabajar a las 7 de la mañana y ya continuamos todo el día hasta las 7 de la noche. Recuerdo que era tan pequeña que me ponían en una máquina muy alta y el encargado me tenía que coger y levantarme en taburete que me hicieron especial para poder llegar a la máquina. Eran unas prensas donde bajaba un molde que si te atrapaba la mano te la cortaba. Había que ir poniendo la mano para colocar un trozo de chapa para que se hiciera la pieza que luego tapaba el bote. Bien, allí lo normal era cortarse los dedos. Recuerdo que a una niña como yo se le enrolló el pelo, que era largo, porque había unas máquinas que eran unos rodillos, y entonces se le llevó el pelo, lo arrancó toda la piel de toda la cabeza. No le quedó la cabeza ya por poco, porque pudieron parar las máquinas, las grandes máquinas. Los bajos salarios, las largas horas laborales, el control represivo marcaba la vida de las niñas y de las trabajadoras de la posguerra franquista. En las fábricas de textil el trabajo requería una intensa concentración durante largas horas. Con la generalización del taylorismo, las tejedoras solían llevar varios telares. Las cadenas de montaje, el trabajo desmenuzado y un ritmo de producción taylorista definía el trabajo. En este trabajo, algunos decían que primero llevaban 2 telares, luego 4. Pero a partir de los años 60, al introducirse los telares automáticos, las mujeres acababan llevando 40 telares. Y un pequeño segundo de descontracción o descuido significaba la rotura de un hilo que obligaba a parar el telar, penalización de ellas y que no se recuperaba luego en la producción. El cronometraje, que era un constante en aquella época. De una fábrica en Tarragona nos dice, era un esfuerzo de trabajo muy grande, estaba todo medido, a base de décimas de segundo. Te decían que esa pieza se tenía que hacer en 20 segundos y la tenías que hacer en este tiempo. Pero también otras cosas que podíamos señalar, olores, el ruido ensordecedor y la triple jornada laboral.
trabajó en la fábrica, luego la vuelta a casa, trabajó en la casa y luego el trabajo de destajo para ganar un poco más de dinero. Eso fue la experiencia laboral de muchísimas mujeres. Predominaba, como he dicho antes, condiciones laborales, un entorno insalubre, salarios bajos. En el caso también hay que decir que en los años 50, 60, 70 se produjo una enorme expansión textil en Cataluña. En el 68, por ejemplo, las mujeres ocupaban el 75% de la mano de obra en la industria textil, de gran peso en Cataluña. Y, por ejemplo, en una ciudad como Igualada representaban entre el 80 o el 90%. No quiero dejar de lado tampoco los testimonios que esto representaba un empoderamiento de las mujeres. El hecho de llevar las grandes máquinas, la gran maquinaria. También el crear redes entre ellas mismas, los trabajadores, durante la vida laboral. O también las fiestas a la cual ellas sacudían. Ellas no tienen la autoidentificación de víctimas, ni mucho menos, sino orgullosas, profesionales en su trabajo. Eso también hay que recordarlo. Y las lógicas empresariales para ir terminando. Y yo trabajé mucho la fuente bastante insólita de toda la documentación de una fábrica textil en Salt, en Girona, Comacross, que evidencia absolutamente el mito franquista de la liberación de las mujeres de las fábricas. Las mujeres trabajaban en Comacross durante las décadas del franquismo. No solamente esto, ¿cuál era su situación laboral que permitió hacerlo? La gran discriminación salarial. Las operarias ganaban muchísimo menos que sus colegas masculinas, incluso en trabajos súper especializados. Por ejemplo, en el 58, el mayordomo masculino ganaba 158 pesetas, mientras que la mujer mejor pagada de toda la fábrica ganaba 53,65 pesetas. Para tener una idea, solo una categoría de operaria, la tejedora automática, que era la mejor pagada de la fábrica, era la única que tenía un sueldo que superaba el de un peón, el peón de la fábrica o el albañil de la fábrica. Todos los hombres, todos, sin cualificación alguna, percibían un sueldo mayor que estos oficios de hiladeras, etcétera, que eran altamente cualificadas ellas y que incluso podían pasar un año o un año y medio de aprendizaje para dominar el oficio. Otro elemento a destacar. Comacross era una empresaria, obviamente, partidaria del franquismo. Sin embargo, toda su política empresarial era facilitar la continuidad de las trabajadoras en la fábrica. ¿Por qué? Porque estaban altamente cualificados y ganaban poco. Por lo tanto, no les interesaba para nada que al casarse o al tener hijos que se fuesen de la fábrica, porque tardarían otra persona un año y medio más en llegar a su nivel. ¿Qué hacían? Pusieron una guardería. Aquí la tenemos. La guardería de la fábrica. Por lo tanto, facilitaba, bajo un paternalismo, obviamente, empresarial,
Pero queda claro que la lógica empresarial de esta empresa en Cataluña y otras más, habría que ver en otras partes, no tiene nada que ver con la lógica franquista de la supuesta retirada y exclusión de las mujeres del trabajo remunerado y particularmente de las fábricas, ni mucho menos. Y quisiera terminar con esta imagen. Esta imagen es de mi amiga Colita, que nos dejó hace poco. A ella le llamaron, es una fotógrafa en Cataluña, a ella le llamaron para hacer un anuncio en una fábrica de lápices en Poblenou, un barrio obrero, en el 74. Pero Colita era Colita, hizo el anuncio y su mirada, ¿dónde se dirigía? A las operarias, a las trabajadoras. Y aquí tenemos Marita. Yo entiendo que la perspicaz mirada detrás de la cámara de Colita hace evidente la centralidad de las mujeres en esta fábrica de lápices. Marita encarna a las trabajadoras. Tiene el valor de evidenciar que las trabajadoras son sujetos activos de la economía y de la producción fabril. Obviamente rompe con el espejismo de la ausencia de las mujeres en el mercado laboral y desmantela este mito franquista. Al evocar el oculto, ignorado universo de las obreras, de las trabajadoras de fábrica, plasma la subjetividad femenina en su confrontación diaria, supervivencia, resistencia y trabajo. Y despliega, a mi modo de ver, un llamamiento a la dignidad y a su reconocimiento, a su inclusión en la transmisión del testimonio de nuestra memoria histórica. La narrativa visual de Marita nos interpela. A mi modo de ver, es mi interpretación, tiene una intensa mirada, pero que a su vez refleja la erosión y el cansancio de largas horas de trabajo. Evoca condiciones laborales de intensa concentración ante la maquinaria fabril que impone un ritmo de trabajo. Frente a la máquina, sin embargo, a esta gran máquina que maneja, la mirada de Colita establece, a mi modo de ver, el dominio de Marita como sujeto activo de mirada desafiante y de resistencia. No domina la máquina, a mi modo de ver, sino ella, que representa a los trabajadores. Y cuando vi esta foto por primera vez, me imaginaba, como historiador no puedo imaginar porque tengo que tener la documentación en la fuente, pero yo me imaginaba que Marita protagonizaría luego muchas de estas numerosas protestas colectivas de las trabajadoras de las fábricas durante los años 60 y 70 sobre todo, para pedir, para reivindicar, para protestar, para tener sus derechos laborales. Sin embargo, quizás, en lugar de ser un icono de resistencia obrera, Marita, tal como explica su sobrina, fue una mujer soltera, empoderada por su trabajo, independiente a nivel económico, pero que decidió ser tieta Marita y se dedicó sobre todo a cuidar a sus sobrinos. Las Eleonor, las Maritas, las obreras, las trabajadoras
también rural, pero a mí hoy no me toca hablar de ellas. Merecen una historia propia de reconocimiento y de memoria. Gracias a Marc Caldas, al Centro Galego del Arte Contemporáneo, por brindarnos esta exposición magnífica y un espacio de reflexión en torno a ellos, y en este camino nuestro de consolidación, la transición de la memoria histórica de ellas. Gracias. Bueno, xa sabedes que quen queira pide a palabra, levanta a man ou comentar calquera cousa ou facer alguna pregunta. Non fai falta. Estaba pensando, durante a túa exposición, o importante que perdona, que te hablo en español. Que estaba pensando, durante a túa exposición, lo importante que es recoger los testimonios para ti, para vosotras como investigadoras, ¿no? Si no quedaría, digamos, todo eso fuera de lo que conocemos, ¿no? Del conocimiento, de la historia, pero también lo importante que es para quienes escuchamos, ¿no? Cómo nos podemos identificar, cómo podemos llegar a esas realidades de una forma más tangible, ¿no? Supongo que para ti el trabajar, el hacer el trabajo de campo, la memoria oral ha sido fundamental, ¿no? En todos tus estudios. Sí, la memoria, sí, indudablemente el testimonio, las entrevistas, también testimonio de otras investigadoras, yo creo que es clave. Yo provengo de una historia, bueno, de las mujeres, desde la teoría feminista, pero también desde una historia cultural y social. Con lo cual mi aproximación, por ejemplo, al mundo laboral no es tanto desde los datos, he dado algunas, sino es a partir de la experiencia vivida, es lo que siempre me ha interesado, en la medida que hay fuentes para mostrarlo, ¿no? Y por eso, también con las mujeres de la guerra civil, lo mismo, o sea, intenté hacer el máximo de entrevistas, es decir, el testimonio oral, o también el recuerdo generacional, intergeneracional de las nietas, también puede ser de una gran aportación, porque creo que se nos escapa lo que se ha vivido. Si solamente damos, digamos, la información más técnica, y por eso me he volcado muchísimo en las entrevistas, en la memoria histórica. También con una advertencia. Yo empecé hace años, en los años 70, aún bajo el franquismo, a realizar entrevistas con mujeres, en el exilio incluso, ¿no? Y el testimonio oral es una fuente. Claro, han cambiado las cosas porque ahora la cultura es visual, pero yo procedo de la cultura textual, hasta hace muy poco. En las fuentes textuales tenemos toda una serie de herramientas para adentrarnos, trabajar, interpretar estos textos con mucha cautela. Cuando hacemos historia oral parece que esto es la verdad. Entonces la memoria también son reconstrucciones de verdades, de vivencias, que cambia también con el tiempo. Y al empezar tan joven y ahora tener la edad que tengo, claro, he tenido versiones que varían con respecto al testimonio o los testimonios que se han dado. Y eso también es muy importante, porque las memorias son varias. Y la memoria de una nieta, la memoria de la propia trabajadora o de la hija, no es la misma de la propia trabajadora. Y las trabajadoras o otras mujeres de otra procedencia
a veces tienen un mensaje que dar. Pero creo que en el caso de estas trabajadoras no hay un mensaje específico, sino ganas de explicar su propia historia. Y por eso también me parece que es una fuente magnífica. Al ver las fotos podemos pensar lo que representaba, pero no escuchamos el ruido, los olores, que ellas hablan de ello, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es sumamente importante las entrevistas y más entrevistas mejor. Hay que volver y volver y volver, porque los testimonios orales son nuestro gran patrimonio y desgraciadamente por muchas generaciones ya hemos perdido la ocasión. Y que las entrevistas que tenemos tienen que guardarse a salvo. Y creo que hay poca dedicación, pocos recursos precisamente para mantener. Claro, yo hacía entrevistas en cassette hace, no digo, 40 años, no sé, claro. Algunos se han perdido, otros que no, pero que es un mensaje también que siempre me interesa lanzar, es decir, guardar los materiales, guardar los testimonios, porque es lo que tendremos más adelante, para adentrarnos más en la complejidad del mundo de las trabajadoras. Pluralidad y complejidad. Y una sola entrevista que se entiende como la Biblia no es suficiente. Por eso me interesa, como abajo en la exposición, la variedad extraordinaria, los relatos distintos, que nos llega a través de las imágenes, de los testimonios. Eso es sumamente importante. No podemos homogeneizar a las mujeres ni darles un estereotipo determinado. Las mujeres somos complejas y es el reto que tenemos es para poder reflejarlas como tales. Espera que te pasamos el Graciña. Nada, graciñas tamén por facer esta defensa do traballo de campo e de las entrevistas, de la necesidad tamén de obtener esa información, esos datos a través de la intersubjetividad, ¿no? Es decir, del compartir ese encuentro, ese diálogo entre personas, ¿no? Quería hacer una pregunta, una pequeña reflexión, me interesa mucho cómo el sistema capitalista, en cierto momento, encuentra en el sistema de género una cierta ventaja, ¿no? Una ventaja evidente, ¿no? Y es que esa idea de domesticidad, ¿no? Lleva también a cierto, digamos, al trabajo a domicilio, ¿no? Digamos, por ejemplo, al sistema de producción textil o el sistema de montaje en cadena. Hay cierto momento también, y esta es la pregunta, si hay cierto momento durante el franquismo en el que este sistema, eso de despiezar la cadena de montaje y llevarla a domicilios, empieza a funcionar. Por ejemplo, como analiza María Mies en sus trabajos sobre el housewifization, que ella le llama, llevar este trabajo a casa, ¿no? Y encontrar en el sistema de género pues esa ventaja para el sistema capitalista, ¿no? Que no simplemente, digamos, nos priva de una individualidad, sino también de una colectividad, ¿no? Que también en tu última parte de tu exposición, brillante, por cierto, muchas gracias, esa parte de la colectividad, ¿no? Y del orgullo, bueno, de compartir también con compañeras ciertos momentos de ocio y de distensión, ¿no? Entonces, pues eso, quería preguntarte por esto, si durante el franquismo también operó esta ventaja, ¿no? Esta ventaja del trabajo a domicilio, que además permite que no se deje el trabajo de cuidados, ¿no?
y que sí, además de trabajar pues eso, de una forma remunerada en casa, siga siendo ese ángel del hogar. Muchas gracias. Sí, gracias por la pregunta o la reflexión. Sí, el franquismo lo utilizó y no lo he comentado porque con el tiempo, ¿no? Pero muchas de estas trabajadoras obreras de fábrica llevaban el trabajo que hacían en cadena a casa, ¿eh? para tener un suplemento, pero claro, muy mal pagado, obviamente. Y no me he dado tiempo también insistir más en la importancia del relato sobre la masculinidad. Es absolutamente decisivo. ¿Por qué? Porque significa, he hablado de los 3 turnos de trabajo de las mujeres. Y tengo un testimonio que no le he puesto. Por ejemplo, el hecho de que este modelo de masculinidad que se construye desde el ámbito público, desde el trabajo, la virilidad, etcétera, etcétera, nunca se construye desde la casa, excepto desde la perspectiva de la tutela, autoridad y control de la esposa de la infancia. ¿Qué significa? Que aquellas mujeres que hacen 3 turnos, hay un relato interesante como, claro, hacía 3 turnos y cuando pedía a su marido a la vuelta de trabajo coger el pan, él dijo, ni hablar. Es decir, hay, en este sentido, el sistema de género establecido desde la masculinidad, no solamente desde la feminidad o el hecho de que precisamente el régimen franquista, para él es mucho más apropiado el trabajo de domicilio que el trabajo fuera de casa, y lo dicen directamente. Es decir, si la mujer tiene que trabajar, mejor que fuera en casa, a domicilio, ¿no? Pero me parece también absolutamente fundamental el peso, el impacto del arquetipo de masculinidad que construye. Porque hace imposible cualquier hecho de compartir. Mundo cerrado, la casa, el hogar, y mundo público de los... Porque en la naturalización, la esencialización de la feminidad no se produce de igual modo en los hombres, prácticamente es la razón que rige la identidad masculina, con lo cual la paternidad solo se identifica no en términos de cuidado, en absoluto, sino en términos de autoridad sobre o de ingresos para mantenimiento de la familia, pero sin implicación alguna. Y esto creo que también es, por eso yo mantengo que el orden de género que crea el franquismo es absolutamente central al propio régimen. Absolutamente, no es accesorio ni mucho menos, es absolutamente central el funcionamiento. Y sí, quizás con esto sí. Hola, buenas tardes. Soy Charo Vázquez y, bueno, en primer lugar, dar la enhorabuena a tu magnífica exposición, tu gran trabajo realizado y también a la vez dar la enhorabuena a todo este ciclo. Más alto, por favor. En primer lugar, darte la enhorabuena. El trabajo es extraordinario. Toda la exposición que has desarrollado y todo el trabajo que hay detrás de todo eso, ¿no? Y de todo lo que significa. También quería agradecer el trabajo de Marc Caldas y de la comisaria de esta exposición, Montse Cea, que realmente es extraordinaria. O sea, yo no pude asistir a todas las charlas, pero realmente los días que pude me ha impresionado y es importantísimo cómo se presenta el desarrollo y la situación de la mujer en la República, donde se habían conseguido derechos, el franquismo, donde fueron totalmente anulados. Y además de una forma
tan próxima, tan cercana, como lo estáis haciendo, ¿no? Pero yo me pregunto una cosa, que el franquismo nos ha marcado de una forma tremenda, porque todo esto continúa. O sea, vamos a ver, todo lo que se ha transmitido y todo lo que transmites en esto, que es mucho, ya no solo es el trabajo textil en una de las comunidades autónomas que siguen siendo, que fueron pioneras en el trabajo textil, como es Cataluña, ¿no? Lo conozco muy bien. Y no solo es eso, sino es esa sociedad patriarcal que institucionalizó el franquismo. Entonces la mujer no solo se tenía que preocupar del trabajo, sino, como bien has dicho, de la casa, de los hijos, de ir a buscar el pan, etcétera, 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 más todos los derechos que había perdido. Tenía que pedir permiso absolutamente para todo al marido. Pero muchas cosas de estas persisten. No, indudablemente ahora pues ya hay una autonomía, pero que nos ha costado mucho ganar, ¿no? Pero sigue todavía ese sustrato patriarcal, sigue. No tenemos más que ver el entorno, no tenemos nada más que ver las cooperativas que se organizó aquí, una empresa muy importante, cómo sigue la mujer haciendo una serie de trabajos y ocupándose del hogar, de los hijos y demás. Yo, que soy médico de familia, soy testigo de que todos los trabajos de hogar, cuidadoras, el trabajo de los mayores, de las personas con demencia, con discapacidad, lo llevan las mujeres fundamentalmente. Luego te vienen a la consulta porque necesitan una ayuda, o sea, ellas no pueden compatibilizar el trabajo de su casa, de cuidar a sus mayores, con el trabajo con el trabajo que tienen que realizar, claro, ¿no? Y la ayuda que reciben por parte de su compañero sigue siendo muy mínima. O sea que hay mucho todavía que hacer, hay mucho que transmitir. Esto es muy importante, ya lo dije la otra vez, que se transmitiera, porque la gente joven de 20 y tantos años tiene un desconocimiento, en primer lugar, de lo que fue la guerra civil, de lo que ha supuesto en defenestrar derechos, en defenestrar, bueno, es una cosa ya a veces tan intangible que es difícil pero tiene que conocer todo esto, ¿no? Entonces, nada, no me extiendo porque esto daría para mucho. Para mí siempre ha sido un tema, porque tengo 2 hijas, he estado en el APA y siempre se acababa, ya lo dije la otra vez, el tema, nunca se hablaba de la guerra civil, siempre se evitaba. Entonces ese es un tema que no le llevo nada bien. Yo he podido transmitir a dónde puedo llegar y a dónde podía llegar, pero luego a veces he tenido reuniones en institutos, porque vas a hablar de, no sé, de temas que les interesa a nivel sexual y tal, pero a veces siempre sale esto, porque claro, tenemos un retroceso tremendo también a nivel de sexos, ¿sabes? Porque el franquismo también ha influido en todo ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, cuando sale el tema de la guerra civil, es como si fuese una entelequia que se lo hubieran inventado unos cuantos, o que está manipulado por los de siempre, como decía el otro día con la manifestación de la sanidad el señor Rueda. Es que son los de siempre. No, señor. Los de siempre han intentado cambiar y hacer una sociedad mejor. Y nada más, tengo que terminar, no me puedo enrollar más. Sí que hay otra palabra pedida. Muchas gracias, la charla es magnífica, tu trabajo también, y el trabajo de las que he nombrado también. Y disculpadme que me haya extendido. Muchas gracias, sí. Yo ya se lo he dicho a Mar y a quien quiera, que realmente esta exposición, y no sé, las charlas también, tenían que ir a otra parte también. A mí me encantaría verlo en Barcelona y en otros sitios, ¿no? Porque da lugar a una reflexión, a un debate, a un conocimiento, ¿no? Y es un conocimiento, yo creo que es importante debido a las circunstancias actuales. No voy a entrar en el tema, pero del retroceso extraordinario que ha habido en los derechos de las mujeres en sitios no tan lejanos de nosotros.
Bueno, yo quería aprovechar, ya que tenemos aquí a la profesora Mary Nash, para hacer preguntas y aprender. Entonces, la primera cuestión. En sus investigaciones encontró diferencias entre los comportamientos de mujeres inmigrantes llegadas a Cataluña y mujeres, claro, de clase obrera, pero de origen catalán. ¿Se percibían esas diferencias o directamente no las hay? Y la segunda, nos habló de la industria textil y un poco de la fabricación de latas para conserva. También había trabajo femenino en otras actividades, por ejemplo, en aserraderos, en lo que era elaboración de cajas de madera y este tipo de cosas. Y, bueno, claro, en el caso gallego, en la conserva de pescado es fundamental. Gracias, muchas gracias. Sí, yo me he limitado a la época franquista, lógicamente, ¿no? Entonces, claro, es menos importante la presencia de las personas migradas. Los flujos migratorios son básicamente a partir de los años 90. Sin embargo, sí que he encontrado en el caso, si me acuerdo bien, igual es Igualada, en el caso de una fábrica donde venían inmigrantes españoles del sur, o sea, cuando estamos hablando de inmigrantes, por lo tanto, son de aquí, es sur, norte hacia Cataluña, habían ciertas dificultades de relación entre las mujeres, las trabajadoras catalanas y las que venían del sur. En el sentido de expresión de desconfianza que no afectara al sueldo, me refiero al ámbito textil. Y también un poco como las reglas de juego no eran tan aparentes, porque como sabemos en cualquier sitio de trabajo o de reunión, de espacio donde hay un intercambio, hay reglas de juego ocultas que no sabemos. Yo lo sé muy bien, como yo era más bien una guiri cuando llegué a Barcelona, pero después me convertí en inmigrante. Y hay cosas culturales que no son aparentes. Y lo explicaré porque fui a ver a mi suegra catalana y con dos problemas graves. Me presenté en su casa, en Irlanda la gente viene. No le llamé, falló primero. Y llevaba un gran, ¿cómo se llama? Buque de flores preciosas. Me abrió la puerta y así cerró la puerta. Y yo me quedé consternada, pero si esta es preciosa y tal. Luego lo abrió, estaba blanca. Yo había comprado flores preciosas, pero ¿cuándo era? Era noviembre. Y yo había comprado crisantios, que para mí eran preciosas y para ella era un deseo de muerte. Vaya. Quiero decir que hay cositas así que en cualquier sitio las hay. Entonces no tengo suficiente información para saber el desarrollo de todo esto. Y esto yo creo que es absolutamente, por lo tanto, el valor de lo que acabo de decir respecto a esta reacción tiene solamente lo que tiene. Porque luego sabemos muy bien la integración, en el caso de las grandes fábricas de Cataluña, claro, de donde venía la mano de obra, sobre todo de fuera, y sin problemas. Y eso, sí, claro que las mujeres trabajaban en muchísimos otros sectores y ámbitos, pero no daba. Y luego es el sector que mejor conozco también, claro. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle precisamente por la situación de las mujeres trabajadoras que accedían a un puesto en la administración a través de una oposición. Es decir, si ellas sufrían las mismas condiciones de desigualdad, si el proceso selectivo era igual para un hombre o para una mujer,
si las condiciones salariales, horarios, etcétera, eran los mismos, porque bueno, en las ideas así preconcebidas que yo tenía sobre la mujer trabajadora durante el franquismo, uno de los tópicos que se desmintió en esta conferencia era que accedían fundamentalmente a trabajos en la administración tipo profesora, las famosas maestras de la posguerra, o a puestos de secretariado en las secretarias de las administraciones públicas. Bueno, pues esa es la pregunta. ¿Cuál era su situación? Muchas gracias. Sí, sí, indudablemente. El sector servicios es clave y hay una larga tradición al respecto desde antes de la Segunda República y durante la Segunda República. Fue uno de los ámbitos en el cual entraron muchísimas mujeres. El problema era la depuración, las represalias, tanto para aquellas mujeres rojas, definidas como rojas, que ya trabajaban o que se entendía que eran de una procedencia antifranquista, ¿no? Por tanto, es así. Sí, pero es una vía y particularmente, claro, todo el tema de la enseñanza es fundamental en todos los niveles, quizás menos en la universidad porque aún costaba más, pero había excepciones. Sí, yo creo que no se valoraba suficientemente tampoco el rol de las mujeres en la administración pública, que hay que revalorarlo, aunque no hubiesen llegado los grandes puestos de responsabilidad. Y claro, era una vía más fácil por las oposiciones. Y esto sí podía facilitar la entrada que en otros, ¿no? En otros sectores, ¿no? Pero sus condiciones eran las mismas que la de los hombres. Las condiciones, en principio sí, no lo he estudiado, pero en principio de lo que sepa sí, porque es administración pública. El problema serían las categorías. A las categorías entonces es clave. Muy obvio, por ejemplo, en la universidad, las categorías menor remuneradas es donde se producía más la feminización, la promoción interna, tanto a nivel de administración pública, también en general, una vez establecida, habitualmente los puestos o la promoción a los puestos más calidad ya se masculinizan enormemente. Entonces hay un enorme abismo, de hecho, entre las categorías. Eso es por donde hay que mirarlo. Gracias. Bueno, Mary, sé que antes dijiste que no querías entrar ahí, pero bueno, viendo, ¿no?, digamos, todos los derechos, el retroceso de derechos que hubo desde la República al franquismo, y ahora estabas comentando, ¿no?, que estás viendo, digamos, ese nuevo panorama. No sé si quieres entrar un poco ahí. Enlazamos con el presente, que un poco va a ser también el planteamiento del próximo día, ¿no?, acercarnos un poquito a la economía del presente. Muy bien. Muy bien, y hace falta, porque por lo que se ha dicho del legado, es muy fácil por eso mi interés histórico en los relatos, porque también por la implicación que puede tener hoy en día, la recuperación de relatos. Y esto es absolutamente decisivo a mi modo de ver. ¿Y cómo interpretas la situación en el presente? En fin, me parece que tocará a las personas que vienen ya en las próximas sesiones, pero me ha reforzado mi interés. O sea, yo en los años 90 cuando hice el giro hacia una historia cultural y hacia el análisis de las representaciones a partir de los años 90, porque me parecen fundamental en el caso de las mujeres, pero en general en la sociedad. ¿Por qué? Porque en Europa, en nuestro entorno, ha habido un cambio muy significativo a nivel legislativo. Se transforman las leyes, el derecho, por los
comportamientos pueden continuar. Y aquí están los mecanismos culturales. Y el relato es sumamente importante en la transmisión de prácticas discriminatorias. Es decir, para mí las representaciones crean este imaginario colectivo que a la vez influyen en las prácticas. Eso es su importancia, porque no quedan allá, sino que influyen en la manera de comportarse a la gente, en los valores que asignamos a la gente, en las diferencias que establecimos, en las alteridades de género que se establecen. Y en ese sentido, hoy en día, con la cultura visual, con los medios de comunicación que tenemos, eso, lo que son 4 imágenes que podamos tener de épocas pasadas, eso es absolutamente central hoy en día. Y eso es lo que es preocupante, porque tenemos que saber detectar, identificar los mensajes ocultos, y el gran reto para mí, para las mujeres, para el feminismo, para la sociedad en su conjunto, es la capacidad de generar contrarrelatos, contranarrativas de gran fuerza. Y claro, esto abre cómo, por dónde, qué recursos tenemos, etc. Y eso es el reto, y de las generaciones futuras sobre todo. Pero es hoy que tenemos ya que hacerlo. ¿Algún comentario más? O... Bueno, técnicamente indicar, yo creo que se me oye. No, pero espera. Sí, nada, era un poco que yo creo que cuando hablas de historia oral, básicamente es porque para el estudio, imagino, ¿no? Por otras cosas que ya también he hecho yo a través de la organización en la que estoy. La historia oral, para recoger la historia de las mujeres, es fundamental, dado que no aparecen en muchísima otra información, como puede ser la textual, ¿no? Y más en la época del franquismo, en la clandestinidad, donde ya es difícil encontrar mucha documentación, pues más de las mujeres, ¿no? Porque, por ejemplo, eso tanto en la República como en años anteriores, se sabe que la mujer está muy participativa en muchos ámbitos, pero es muy difícil localizarla a veces, ¿no? Entonces me imagino que también el papel de la historia oral es fundamental para la historia de la mujer, ¿no? Un poco, ¿no? Luego, en base a lo que decías. No sé si estaría de acuerdo. Creo que para el franquismo hay muchísimas fuentes también documentales. Sí se busca y sí se les identifica, como en todos los periodos históricos, ¿no? Y no me gusta una historia de las mujeres que se construya sobre todo o de manera exclusiva desde la historia oral. Precisamente por lo que he dicho antes. Me parece enormemente importante en el sentido que, por ejemplo, la historia emocional que se está hace unos años ya en boga, te permite, porque es la palabra de las personas, pero quizás no tengamos suficiente recursos como para interpretarlo y no tomar todo a pie de la letra. No sé si me explico. Un texto lo leo, tal. Entonces, yo creo en la compaginación. En la compaginación de textos de todo tipo, y si hay la posibilidad de testimonios orales, también, sin duda. Sin duda. Bueno, yo me refería más, obviamente hay que contar con todo, pero digo que me refería más a que hay muchos huecos ahí que rellenaría la historia oral. Sí, pero también para la República había muchos huecos. Yo me acuerdo cuando yo empezaba, la gente no se atrevía a hablar de la guerra civil. Y había muchísima represión. El archivo de Salamanca era bajo mano militar. Yo cuando me dejaban entrar porque era extranjera. Y además con acoso sexual incluido por parte de los militares. Pero no estaba a disposición, como hoy en día está todo a disposición. Quiero decir que estos son momentos en los cuales también la historiografía, los historiadores se interesan por ámbitos concretos y luego esto se desarrolla, se hacen más estudios, se conoce mejor, ¿no? Y ahora, antes era periodo de Segunda República, Guerra Civil, y desde hace un tiempo ya también
el franquismo, ¿no? Y llegaremos luego a la transición. Que probablemente hay más fuentes, pero hay que saber buscarlas, trabajarlas. Y en una conversación también antes con Mar, la preocupación de que solamente se utilicen las fuentes disponibles digitalizadas es un gran peligro, porque hay muchísimo más allá, pero hay que hacer el esfuerzo de buscar, de leer, de conocer, de interpretar. Y son capas, pero es fundamental, porque lo que está digitalizado hay una selección previa, etcétera, etcétera, ¿no? Puede ser sesgado o no, pero hay que acudir a los archivos y hay que tener archivos y hay que guardar las fuentes, en este caso las fuentes orales. Es fundamental. Desaparecerá si no. No tenemos un gran archivo de la historia de las mujeres como está en París o está en Londres. No lo tenemos, por ejemplo. Entonces, aparte de que hoy en día las bibliotecas no quieren libros y los archivos requieren espacio. Entonces, yo creo que hay toda una pedagogía que hacer para sensibilizar también que hayan espacios y recursos para el mantenimiento de los materiales, todos los materiales que tengamos, ¿no? Digo que si os parece ya damos por concluida la sesión. Muchas gracias, Mary, de nuevo. Fue maravilloso tenerte aquí y contar con tus aportaciones en estas jornadas. Gracias. Gracias.